Gracias, presidenta. En efecto, México es el país más reformista, es el que más reformas estructurales ha hecho del mundo, pero es el más rezagado de los países de la OCDE, está en último lugar. Ese es en concreto el resultado. Pero entrando a las preguntas, el gobierno solo puede vender 228 millones de barriles de petróleo a $76.40, independientemente del precio de mercado. El volumen de coberturas contratadas equivale a 624,000 barriles diarios, es decir, solo el 57% de la plataforma de exportaciones considerada en los criterios generales de política económica. Pregunta 1, ¿cómo le va a hacer el gobierno federal para cubrir los 170 millones de barriles que no cubren las coberturas? Si tan solo la disminución de precio del petróleo tiene un impacto de 100,000 millones, más la devaluación, más la disminución de la plataforma de exportaciones, más el incremento en la tasa de interés, eso tiene 116,000 millones, ¿cómo se le va a hacer para cubrir estos faltantes? Segunda, el dato del tercer informe trimestral 2014 de cuánto dinero tiene el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios es de 50,518 millones de pesos, no de 33,000 millones, menos la subcuenta de 7,944, pues entonces quedan 42,574. No se necesita ser doctor en economía, basta con haber ido al tercero de primaria. Si le restamos a estos 42,574 lo que costaron las coberturas petroleras, que fueron 10,467 millones, pues en la cuenta quedan 32,107. Y el dato exacto está en la página 474 del anexo de Finanzas Públicas del tercer informe trimestral. Entonces, están ustedes dando datos, aquí está el documento, que no son. Al 30 de enero del cuarto informe trimestral, ¿cuál es el dato? Ya el 30 de enero está a la vuelta de la esquina, deberían de decirlo, ¿para qué hacerla tan cansada? Pero bueno, segunda pregunta, es gravísimo que siendo un país petrolero estemos importando petróleo, en este caso petróleo ligero. México exporta 225,000 barriles diarios de petróleo ligero y extraligero y se necesitan 100,000 barriles diarios de petróleo ligero, dice el director de Pemex, para mezclarlo con el petróleo pesado y de ahí obtener una mayor rentabilidad de gasolinas. Esto es cierto, pero si necesita 100,000 barriles diarios, pues que deje de exportarlos. Esto sería más barato, porque estamos exportando petróleo ligero de la más alta calidad en el mundo, malbaratándolo a $40. Antes lo estábamos dando a $112. Y hablando de petróleo, segunda pregunta, ronda 1. Como la Secretaría de Hacienda es la que tiene las facultades, ya leímos los contratos de la ronda 1, se trata de 14 contratos, 4,222 kilómetros cuadrados, con un costo de $20 el barril. Se trata de contratos de producción compartida, que tienen el concepto de utilidad operativa, que consiste en disminuir costos, gastos e inversiones de el valor total de la producción de hidrocarburos. Lo que queda es el remanente, esa es la utilidad compartida. La variable de adjudicación es la que va a poner la Secretaría de Hacienda y dice la ley que la Secretaría de Hacienda le va a dar el contrato a la transnacional, seguramente, que le dé la mayor rentabilidad, pero ya un porcentaje, por más grande que sea, de un pequeñísimo porcentaje después de pagar los costos, gastos e inversiones infladas que acostumbran poner las transnacionales. Entonces, la pregunta es, ¿qué porcentaje de utilidad espera obtener la Secretaría de Hacienda con la venta, la puesta en licitación de estos contratos? Si ahorita Pemex
con Pemex se obtiene el 100% de la utilidad. Ahora, ¿de cuánto va a ser? Siguiente pregunta o comentario. Las tarifas eléctricas no tienen nada que ver con la reforma energética. Eso es para el spot, y lo entiendo bien. Pero la disminución en el precio de las tarifas eléctricas tiene que ver con la disminución del gas importado. Eso tiene que ver con la producción de Estados Unidos y que ustedes quieren realizar el mercado y ayudarle a Estados Unidos en lugar de ayudarle a México. No tiene nada que ver con la reforma energética. Siguiente, la disminución de ingresos petroleros se subsanará con los ingresos tributarios, nos dice el subsecretario, o los no petroleros. Pero vámonos al límite mínimo de crecimiento para 2015 que se está proponiendo, 3% del PIB. Si queremos alcanzar un 3% del PIB en 2015, para que pueda alcanzarse ese porcentaje de crecimiento, necesitamos que los ingresos no petroleros crezcan en 9.9%. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque por más que se hace, no incrementan, más allá de lo que incrementan los impuestos, etcétera. Estos están, como bien lo dijo el subsecretario, la reforma hacendaria tiene efecto de única vez y ya dio su respuesta de única vez en 2014. No se esperan más efectos de la reforma hacendaria en 2015 en adelante. Bueno, me voy un poco más rápido. El tema del artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El secretario de Hacienda dijo que se iba a recortar el gasto. De hecho, esta comparecencia se deriva de la declaración del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Para recortar el gasto, están establecidos los criterios en el artículo 21 y dice que una vez agotados los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, se le dará prioridad a los siguientes gastos. Comunicación social, ¿cuánto van a recortar de comunicación social? Gasto administrativo no vinculado a la atención de la población, ¿cuánto van a disminuir el gasto administrativo? Gasto en servicios personales, prioritariamente percepciones extraordinarias, ¿cuánto se va a recortar? Ahorros y economías presupuestarias, ¿cuánto hay? Solicitamos a la Secretaría de Hacienda aclare con toda precisión la forma en que operarán las coberturas, los impactos en las exportaciones petroleras, los efectos en las finanzas públicas. Porque aquí se dan 95,000 millones, no se sostienen sus cifras con los datos de los informes por escrito y lo aprobado en el paquete económico 2015. Por último, diría que se den a conocer los rubros y los montos del gasto público que se reducirán, porque hay medidas de gasto muy importantes que ante un escenario adverso de disminución de ingresos o de finanzas públicas se deben de revisar a fondo. Se tiene que racionalizar el gasto, se tiene que haber mayor transparencia y tiene que mejorarse la eficiencia. Y para racionalizar el gasto, pues se tiene que racionalizar las estructuras administrativas. Por ejemplo, no debe de existir esta dependencia inútil que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que tiene 100 personas y cuesta 43 millones de pesos y solamente sirve para que nos aumentar el salario mínimo en 2 pesos con 80 centavos en la zona A. Otra es bajar los salarios de los altos mandos, está establecido en la ley, reducir el esquema de prestaciones Senadora, a los servidores públicos. Si pudiéramos ir terminando esta eliminar las pensiones vitalicias de los expresidentes y exdirectivos bancarios y eficientar el gasto donde hay mucho por hacer, etcétera. Esas son mis preguntas. Gracias.